Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Veritas Fidei 2025. Estamos estrenando el año. Este es nuestro primer podcast de este año, de este 2025. Feliz año nuevo a todos ustedes y estamos muy felices de comenzar. Y estoy con mi esposa, mi coanfitriona, el amor de mi vida, Mónica Franco. ¿Cómo estás, Moni? El honor es mío, Cris, de estar con el amor de mi vida también. Feliz año a todos, bienvenidos, hola a todos. Siempre se va a sentir raro decirle hola a todos a una cámara enfrente y una pared enfrente. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo, así que no es lo nos mismo sentimos solitos aquí, pero gracias a las maravillas de la tecnología podemos estar muy conectados con toda la gente que amablemente nos da oído y bueno, con la gracia de Dios podemos llegar hasta sus hogares, sus autos, sus lugares de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces estamos muy, muy contentos de empezar este nuevo año, Moni. Feliz año a todos. Yo me siento más cerca, Cris, y empiezo a leer aquí los saludos. Todavía tenemos 4 minutitos para empezar a saludar. Adelante, sí, hay que empezar. Que esperemos que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo de Dios y Jesús en sus mentes, en sus vidas, en sus corazones. Así es, amén. Marco Antonio Rojas Aguilar, el primer comentario de aquí del año. Buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Buenas noches a Lima, gracias por estar, Marco. Un abrazo. Andy Yancari, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí no puede faltar, Cris, Madeleine Rieder, muy feliz año 2025. A todos los que nos reunimos aquí con Cris y Moni, es hermoso este año y listos para seguir aprendiendo. Gracias a ustedes dos, los amo, chicos, Dios los bendice. Gracias, mamita, los amamos también. Amamos. Y gracias por estar con nosotros. Miki Fermín, hola. Hola, Miki, hola. y vamos. Y amén, dijo. Y amén. Todavía no vamos a decir, bueno, ya está en el título, ¿verdad? Pero no, aquí hay un comentario. Bueno, pues. Pero no lo voy a leer hasta más adentrado el tema. Obviamente opiniones todas las tenemos, pero vamos a, obviamente, a ahondar en el tema. Sebe Choque. Saludos desde Bolivia, super pareja, bendiciones. Muchas gracias, Sebe. Dios te bendiga. Gracias, hasta Bolivia. Estoy de acuerdo. Pues esperemos que todos hayan tenido un muy, muy bonito fin de año. Nosotros la pasamos muy lindo también. Sinceramente, hoy estamos agotados, estamos cansados, pero estábamos súper contentos de regresar al podcast, así que ya con eso se nos quita el cansancio. Sí, es una época de familia, de pasarla bonito, de estar descansando también un poco del trabajo y bueno, pasamos muy buen tiempo también y ahora ya estamos listos de nuevo, muy felices. Uno como que se siente, no sé, es bonito descansar y eso, pero también me parece fabuloso cuando uno regresa y empieza a tener contacto con todos ustedes y empezamos a hablar de estos temas que tanto nos llenan, nos apasionan. Y pues aprender un poco más de Dios cada momento y acercarnos sobre todo más a Él, que de nada sirve que aprendamos si no nos acerca esto a Dios o no lo usamos para acercar a otros a Dios, ¿no? Y aquí se empiezan a ver nombres familiares, Cris. Pablo Espitia Márquez, buenas noches, gracias por regresar. Gracias Pablo, por estar aquí. Bienvenido a este nuevo año, gracias por estar. Un abrazo muy grande. Alirio Augusto Cañaveral Valle. Muy buenas noches. Gustoso de escucharlos este año. Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Gracias, Alirio. Un abrazo grande. Hasta Colombia. Pues, Cris, estamos a un minutito de empezar. De nuevo seguimos viendo la serie de ¿Por qué no soy? Uh-huh. Casi ya terminamos. Ya estamos terminando. Nos faltó ahí un poquitito, pero no queríamos empezar el año con un tema nuevo sin haber cerrado bien los temas que ya vamos llevando. Vamos a cerrar esta serie del podcast este año y vamos a empezar con otra nueva
después. Pero hoy, ¿qué vamos a ver, Moni? ¿Qué te parece si comenzamos? Hoy vamos a ver, ¿por qué no soy judío, Chris? Y yo creo que para empezar, tendrías que describir o explicar qué es un judío. Bueno, aquí importan mucho las definiciones, ¿no? ¿Qué es un judío? Aquí ya había unos comentarios ahí, ¿me ayudas a buscarlos, Moni? Sí, Había aquí Jorge Scalona dice, no eres judío porque no debes nacer de madre judía. Ok, pregunta, ¿puedes definir lo que es una madre judía? Ok. Alguien más puso ahí algo, ¿no? Creo, Moni. Matías Tiberio, obviamente los judíos y los cristianos son totalmente distintos. ¿Qué quiere decir totalmente distintos? Bueno, vamos a adentrarnos al tema. Aquí lo que vale mucho son las definiciones. ¿Qué es un judío, como bien lo dices, Moni? Y aquí hay varias formas en que podemos referirnos a un judío. Un judío puede ser referente a la nacionalidad de la persona. Puede ser una persona que tiene nacionalidad del Estado de Israel. Podríamos decir que esa es una persona judía, es un judío. ¿Ese es un judío en el sentido en el que nos estamos refiriendo hoy? No, no estamos hablando de alguien que simplemente nació en un territorio judío y se llama judío. Podría ser en el sentido cultural, es decir, alguien que guarda ciertas costumbres judías, que no come puerco, que come, que guarda ciertos rituales como el Festival de las Luces, Hanukkah, o etcétera. Ese es un judío cultural, alguien que se identifica con esa cultura, que tiene su bar mitzvah, o etcétera, y vive bajo la cultura judía. Y eso tampoco es lo que estamos hablando hoy. Puede ser un judío genético. Hay tal cosa como un judío por genética. Podríamos decir, bueno, es que hay descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, después las 12 tribus de Israel, y si perteneces a esa alberca de genes, entonces eres judío. Bueno, aquí el problema es que en cuestión de genética, pues tú me dirás, Moni, tú te hiciste una prueba de estas de ADN. ¿Y cómo te sale eso? Algún porcentaje de judío askenazi. ¿Cuánto tiempo, qué porcentaje de judío te salió? No me acuerdo exactamente. ¿Eres judía entonces, sí o no? Por ADN sí. pero parte, ¿sí? Entonces tampoco estamos hablando de eso, porque las líneas de judaísmo pues ya están sumamente diluidas, y tendríamos que primero definir qué genes exactamente te definirían como judío, y eso es prácticamente imposible. Aquí de lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar en esta y posiblemente en la siguiente sesión del podcast es acerca del judío religioso, el judío religioso. Pero aquí también nos metemos en un pequeño problema, Moni, porque hay varios tipos de judíos en cuanto a su religiosidad. O sea, tenemos judíos ortodoxos, que son estrictamente los que guardan la Torá, hablan de la Torá como algo inalterable, tienen ciertas reglas muy estrictas, guardan la ley perfectamente, o obviamente lo más que pueden. Obviamente sabemos como cristianos que nadie puede guardar la ley, pero ese es su propósito. Por otro lado, tienes los reformados, que creen en la Torá y en sus preceptos y sus ideas, pero no necesariamente en toda la práctica. Tal vez guardan ciertas costumbres y ciertas reglas y ciertos mandamientos de la Torá, pero no en práctica. Puede haber un judío reformado que se echa su sándwich de jamón, que estaría prohibidísimo para un judío ortodoxo. Y
Tienes también los judíos conservadores, que son no tan extremosos, guardan parte de la ley, y de ahí un sinfín de subclasificaciones de judío. Incluso están los judíos mesiánicos, que son judíos que creen en Jesús como el Mesías que anuncia el Antiguo Testamento. Son judíos mesiánicos. Si nos remontamos, por ejemplo, al siglo I, habría varias sectas de judíos, y las podemos reconocer, las vamos a mencionar rápidamente, pero por ahí si ven Hechos 24:5 y 24:14, van a reconocer a los fariseos, que eran judíos helenizados, y Pablo pertenecía a esta secta de los fariseos. Los saduceos eran generalmente judíos ricos, eran parte del gobierno y estaban en buena relación con los romanos. Pero los saduceos solamente creían o guardaban los primeros 5 libros los 5 libros de la ley. Está también un grupo ahí más extraño, más esotérico, más oculto, que es el de los esenios, que eran separatistas, vivían en las afueras de Jerusalén, y de ahí se recogen, por cierto, los rollos del mar Muerto. Y luego por ahí, si ven Hechos 11:26, está otro grupo llamado El Camino, que eran los nazarenos, es decir, el cristianismo en aquella época se consideraba una secta judía. No sé si lo sepan, pero en aquel tiempo así era. El cristianismo se consideraba una rama del judaísmo. Así que aquí la pregunta clave, Moni, es en todo esto: ¿cómo sé yo si soy judío o no lo soy? Por ahí dijo, bueno, ¿naciste de madre judía? Bueno, ¿cómo sé si mi madre es judía? Mi mamá me está viendo. Ma, ¿eres judía o no? No contestes. ¿Sí? Bueno, vamos aquí a referirnos a un personaje histórico muy, muy importante del judaísmo. Un rabino muy eminente, doctor, rabino de gran respeto, y este hombre se toma como referente, como la regla de medir en cuanto a teología rabínica. Y este fue el rabí Moisés ben Maimón, mejor conocido como Maimónides. Y este hombre estableció 13 reglas o 13 principios que determinan lo que debes creer para poderte considerar judío religioso. Y bueno, este hombre vivió en la Edad Media, nació en el 1135, murió en el 1204, pero es el referente judío, autoridad judía. Se dice que de Moisés a Moisés Maimónides, entre los dos no ha habido más grande, obviamente, excepto Jesús, ¿no? Pero en cuanto a teología rabínica, este es el referente, es la regla de medir. Y él tenía estas 13 reglas o 13 principios. Y yo lo que sugiero, Moni, es que veamos y analicemos estas 13 reglas para ver si, según el referente judío más grande que ha habido en la historia, somos judíos o no. Y aquí no sé si les parezca empezar a ver todas las reglas. ¿Les parece? Adelante, Cris. Ok, principio número 1. Según Maimónides, el primer principio judío es la creencia en un creador, un ser que es él mismo, completo, en existencia y que causó todo lo que existe. Bueno, veamos algunos pasajes que coinciden con esto en el Nuevo Testamento. Efesios 3, 8 y 9 dice: a mí
que soy menos que el más pequeño de todos los santos? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas. De manera similar Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en Él, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que mi pregunta para todos ustedes es, ¿estamos de acuerdo con este principio? ¿Está de acuerdo este principio de Maimónides con lo que enseña el Nuevo Testamento? Yo diría que estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Principio número 2. El segundo principio se centra en la unidad de Dios, que Dios es uno. Bueno, no creo que haya que ver muchísimos pasajes, pero creo que estamos de acuerdo. Vamos a ver un par por ahí, pero Santiago 2:19, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Efesios 4:5 dice, hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El segundo principio es unidad de Dios. De acuerdísimo también. También Isaías 9:6, por cierto. No los voy a leer todos porque si no, no terminaríamos el podcast el día de hoy. Pero principio número 3, pongan atención. Dios es espíritu y no carne. Dios no está sujeto a las cosas que afectan a los cuerpos, como el movimiento o la fatiga. Cuando la Biblia habla de Dios en términos físicos, como caminar, pararse, etc., es una metáfora. Está usando el lenguaje de las personas, o como diríamos hoy, lenguaje antropomórfico. Juan 4:24 dice exactamente eso. Empieza con las mismas palabras de Maimónides. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Filipenses 2:6 y 7. ¿Quién? Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué diríamos? ¿Estamos de acuerdo con el principio 3? Dios es espíritu. Según Maimónides, estamos de acuerdo con el rabí Moisés Maimónides, de acuerdísimo. Principio 4 dice, Dios es primordial, lo que significa que Él es absoluto y que nadie o nada existía antes de Él. Bueno, ahí como referencia, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios existe desde el principio y esto, por cierto, se llama también principio de aceidad. Es decir, Dios es el inicio de todo y no depende de nada o de nadie para su existencia. Dios es decir, autoexistente. ¿Estamos de acuerdo con este principio? Sí, es como la pregunta más tonta que escucho. ¿Y si Dios creó todo, quién creó a Dios? Pues sí, es este principio y obviamente los teólogos desde mucho antes de Maimónides saben que Dios es primordial, que es el absoluto y que nada existía antes que Él. Y ya hemos tratado este punto, por cierto, también en varios de nuestros podcasts en cuanto a la existencia de Dios. Principio número 5. Según Maimónides dice que solo Dios es digno de adoración, adulación, exaltación y obediencia a sus mandamientos. Uno no debe adorar a ningún ser menor, por ejemplo, ángeles, estrellas, esferas celestiales, los elementos y cualquier otra cosa creada.
No creo que necesitemos leer muchos versículos para estar de acuerdo con esto, que solo Dios es digno de adoración y alabanza. Pero vamos a leer Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apocalipsis 19:10 dice, está hablando Juan, dice: y me postré a sus pies para adorarle. Está recibiendo la revelación Juan de un ángel y se postra para adorarle, se pone de rodillas para adorarle y le dice el ángel: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De acuerdo con don Maimónides, de acuerdísimo, según no solo estos pasajes, sino muchos otros. Principio 6, que hay profecía, Bueno, tampoco tenemos que leer muchísimo, pero falta, como para muestra basta un botón, como dicen, Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Que hay profecía en la Escritura es indudable y estamos de acuerdo con Maimónides. Principio número 7 dice: la profecía de Moisés, nuestro maestro, es decir, que debemos creer que él es el padre de todos los profetas que le precedieron o sucedieron. Todos los profetas son de menor categoría. Ahora, aquí uno diría, bueno, pero ¿y qué con Jesús? Claro, Jesús es de mayor categoría porque Él es Dios mismo, no es un simple profeta, como ya lo hemos visto claramente en ¿por qué no soy musulmán? Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Y otros pasajes. Estamos de acuerdo a esto, obviamente calificando que Jesús es mayor que los profetas. Podemos estar de acuerdo con Maimónides en este principio número 7. Principio número 8. La Torá es del cielo. Es decir, debemos creer que la Torá, es decir, la Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco que tenemos actualmente y que recibimos a través de Moisés, nuestro maestro, es enteramente de Dios. Habla de la inspiración de la Biblia, de la Torá. Bueno, veamos esto. Por ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, habla Jesús de esto. En Mateo 8:2 también dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Y luego le dice: mira que no se lo digas a nadie. Le dijo Jesús: solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, ¿sí? Para que sirva de testimonio. ¿Sí? Tenemos un pasaje ahí. Y en Marcos 7, 9 y 10 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, ¿sí? Ahí está citando la Torá:
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Tremendísimo pasaje. Eso está muy fuerte. Muy fuerte. Pero ¿podemos estar de acuerdo con Maimónides? Sí. Yo digo que sí, estamos de acuerdo con Maimónides. Principio número 9. Y aquí me dices del tiempo, Moni, porque si no yo me sigo. Adelante, sin tenemos problema. bastante todavía. Principio número 9 de Maimónides. La autenticidad de la Torá, esto es, que la Torá de Moisés fue transcrita por el Creador, que Él sea bendecido y no de alguien más. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es auténtica porque Dios mismo se las confió a los judíos. Esto ya hemos hablado también anteriormente cuando hablamos de los libros apócrifos. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con Maimónides. ¿Tú, Moni? También, adelante. No te me vayas a quedar por ahí en un principio, ¿eh? Ok, vamos a ver. Principio número 10 de Maimónides. Que Dios Altísimo conoce los hechos de los seres humanos y no desvía su atención de ellos. Muchos pasajes aquí hablan de esto. Vamos a mencionar un par nada más. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad en casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces Dios tiene omnisciencia, no son los únicos pasajes, hay muchísimos más que hablan de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todos los hechos presentes, pasados, futuros, no solo lo que fue, lo que es, lo que será, sino lo que pudo haber sido también. Nota ahí para los que son molinistas. Así que principio número 2, principio 10, Moni, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, Cris. También estoy de acuerdo, qué coincidencia. Principio 11. Que Dios Altísimo da recompensa a aquel que cumple los mandamientos de la Torá y castiga a los que transgreden sus prohibiciones. Pues obviamente aquí diríamos que nadie puede cumplir los mandamientos de la Torá y castiga a los que transgreden sus prohibiciones. Absolutamente. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Romanos 2 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces esto lo calificamos como, obviamente, nadie puede cumplir los mandamientos de la Torá y obviamente castiga Dios a los que transgreden, pero también hay gracia. Eso le falló ahí a Maimónides, se quedó corto. Principio número 12, por cierto, estamos de acuerdo aquí en este principio 11. Y en este principio 12 vamos a pasar un poco de tiempo porque habla
de el Mesías, una de las creencias centrales y básicas del judaísmo. Y dice el punto número 12 de Maimónides: los días mesiánicos, esto es, creer y confiar en que el Mesías vendrá pronto. Hay que creer que tendrá rango superior y honor sobre cualquier otro rey que haya gobernado. Uno debe exaltar y amar y orar por él, de acuerdo con lo que profetizaron todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías. Este principio implica la creencia de que cada rey de Israel, incluyendo el Mesías, debe ser de la casa de David y de la línea de Salomón. Okay. Mucho dijo aquí Maimónides acerca del Mesías. ¿Qué les parece si ponemos la profecía mesiánica? ¿Sí? Piensa en profecía mesiánica y cómo se cumple en Cristo. Bueno, aquí en Samuel 7, del 12 al 16, básicamente dice que el Mesías será descendiente de el rey David, como fue enseñado por Maimónides, y también en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto, un ejemplo de aquí es 2 Samuel 7, 12. Bueno, Mateo 1:1, la tabla de genealogía de Jesús dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Así que en cuanto al linaje, en cuanto a su genealogía, Jesús cumple esta profecía mesiánica. Segundo, que el Mesías nacería en Belén. En Miqueas 5:2 está esto. Y obviamente está cumplido en Mateo 2, del 1 al 5, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, etc. Cumplimiento de su nacimiento en Belén, profético. Tercer punto aquí, profético, es que el Mesías nacería de una virgen. Por eso dice Isaías: el Señor mismo le dará una señal, la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Mateo 1:22 dice: el Mesías nació de una virgen. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir, que significa Dios con nosotros. Nacería de una virgen, correcto. Profecía mesiánica también de Maimónides dice que el Mesías realizará sanidades. Isaías 35, 5 y 6 dice que va a hacer sanidades. Bueno, hay muchísimos pasajes donde Jesús realiza sanidades, sanaciones. En Mateo 11:4 dice: les respondió Jesús: vayan y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Así que en cuanto a su ministerio de sanidad, también cumple Jesús esta profecía mesiánica. Otra profecía que viene en Éxodo 12 dice que el Mesías sería parecido al Cordero de la Pascua, masculino, sin mancha y sacrificado, con su sangre cubriendo los postes de las puertas, para que la gente encontrara liberación del castigo hacia la tierra prometida. Bueno, esto se cumple en varios pasajes. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y luego 1 Corintios 5:7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que en su papel sacrificial,
Jesús también cumple esta profecía mesiánica. El Mesías sería resucitado. Esto viene en el Salmo 16:8. ¿Qué dice Hechos 13? Por eso, dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Está hablando aquí de la resurrección, muchos pasajes más, 1 Corintios 15, 3 al 5, etc. Habla de la profecía mesiánica que sería resucitado. Siguiente, el Mesías sería llamado Gran Consejero, Dios fuerte y su reino no tendrá fin. Esto viene en Isaías 9, 6 y 7. Se cumple en Lucas 1:32. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Cumplido su título de divinidad, cumplimiento de una profecía mesiánica. Y estamos terminando, última profecía mesiánica. Obviamente no estoy diciendo estas son todas las profecías mesiánicas, pero sí son las que se refiere a las que se refiere este hombre Maimónides, Moisés Maimónides. El Mesías muestra un nuevo pacto. Esto viene en Jeremías 31:31 y su cumplimiento en Hebreos 9:15. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Así que en cuanto a su relación con Dios, Jesús también cumple esta profecía de que sería muestra de un nuevo pacto. Así que si vemos las categorías que mencionó Maimónides, que serían en cuanto a su linaje o su descendencia, su nacimiento, que sería de una virgen, tendría un ministerio de sanación, su papel sacrificial, su resurrección y sus títulos de divinidad, y en cuanto a su relación con Dios, cumple todos los puntos de Maimónides como Mesías. ¿Estamos de acuerdo con Maimónides en el punto 12? Nada más en el 12. Bueno, fíjense, todo lo que acabamos de ver de profecía en cuanto al Mesías, ese es nada más un punto, pero no se preocupen. Adivinen cuántos puntos son. 13. Se ve que Maimónides no le tenía miedo a la mala suerte. Qué bueno. Resurrección de los muertos. Estamos aquí también muy de acuerdo. Que Jesús resucitó de entre los muertos es indudable. Si tienen alguna duda de la resurrección, ¿a dónde tenemos que ir, Moni? A la temporada 1. A la temporada 1, donde hablamos de la resurrección con muchísimo detalle. Así que hagamos una pausa aquí. Según lo que hemos visto del referente Maimónides, uno de los más sabios hombres y regla de medir en el judaísmo religioso, ¿cuántos cumplimos nosotros los cristianos? Todos. 13 de 13. Todos, 13 de 13. ¿Qué diríamos entonces, Moni? ¿Somos judíos o no? ¿Somos judíos o no? Bueno, vamos a ver qué dicen aquí, Chris. ¿Por qué no debatimos el punto? Porque no vamos a terminar hoy. Yo digo que es un buen momento para dejar aquí la cuestión, pero no lo vamos a dejar ahí porque aún tenemos que hablar del apóstol Pablo y de lo que la Escritura a través del apóstol Pablo nos dice acerca de este punto de ser judío o no ser judío. Entonces, obviamente es importante que el gran
Moisés Maimónides habla de estos puntos y él dice, si te crees o te consideras judío, no puedes ser judío sin creer estas cosas. Y bueno, en la considerada opinión de Maimónides, todos los que creemos lo que acabamos de ver, somos judíos, ¿sí? Ahora, no quisiera adentrarme al tema del siguiente podcast para no arruinarles el final, ¿sí? Pero me gustaría que tal vez pudiéramos tener un poco de conversación y discusión en cuanto a esto. Una de las cosas que también confunde mucho a la gente es, por ejemplo, el Islam, ¿no? El Islam. Bueno, ya explicamos por qué no somos musulmanes. Y aquí mucho tiene que ver, para quitar un poco las confusiones, Moni, es que el concepto de Dios en el cristianismo y el judaísmo es muy distinto al concepto de Dios en el Islam. En el Islam es un Dios monolítico. No hay admisión de la Trinidad. No es un Dios trino. El Dios del Islam simplemente no admite. De hecho, es una herejía agregarle cualquier cosa a Alá. Y en algunos lugares hasta de pena de muerte. Entonces, una de las cosas importantes aquí a notar es que el concepto judío y el concepto cristiano de Dios es el mismo. No estamos hablando de otro tipo de Dios o de un Dios con diferentes características o diferentes atributos divinos. El Dios del cristianismo y el Dios del judaísmo son, para términos prácticos, el mismo. No así con el Dios de los musulmanes, porque los atributos y las definiciones de Dios son diferentes. Y eso es algo muy importante que hay que distinguir. Entonces, cuando dicen, no, es que es el mismo Dios. No es el mismo Dios, porque los mismos musulmanes definen a Dios, a Alá, de manera fundamentalmente distinta a como lo definen los judíos y los cristianos. Así es. Y lo pueden ver en el podcast, sí, porque no soy musulmán. Porque no soy musulmán. Ahí hablamos también de esto un poco más de detalle. Cris, aquí hay otro mensaje que te da gusto. Marco Antonio Díaz, saludos desde Bernal. Ana Gloria y yo estamos con Tony y con Janet. Gracias por el libro. Un saludo a todos, familia, los amamos. Qué bueno que llegó el libro por ahí, compadre. Les mandamos muchos abrazos a toda la familia. Qué bueno que están por allá. Karina Gutiérrez, Cari, dice, les mandamos un abrazo desde Querétaro. Y luego dice, cumple 8. ¿Cómo 8 de 13? 13. Está jugando. Muchos saludos a todos, Cari, los amamos. Gracias, también. Cuñadita, un abrazo. Tenemos más aquí comentarios. Ajá. A ver si me ayudas, Chris. Dice, Junior Minor, saludos desde Guatemala, Dios los bendiga. Gracias, Junior. Un saludo hasta allá, hasta Guatemala. Bendiciones. Vázquez Henry, bienvenidos al 2025. Bendiciones desde la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Bienvenido. Emanuel Trujillo, saludos a todos por aquí desde Aguascalientes, México. Bendiciones. Jorge Luna, saludos desde La Paz, Bolivia, Pastor Chris Dupont. Muchas gracias, bendiciones, un gran abrazo. Jiménez Antonio, me encanta su contenido, lo compartiré. Muchas gracias. Obviamente, compartir el contenido y orar por nosotros es lo que más agradecemos. Aquí nunca les vamos a pedir dinero, ¿verdad, Moni? Nunca. Nunca les vamos a pedir dinero. Si les empezamos a pedir dinero, ahí sí preocúpense. Cámbiense de página. Cámbiense de página, por favor. Andrés Velázquez, saludos y bendiciones, hermanos. Un saludo, Andrés, un abrazo. Alejandro Montemayor, muy buena exposición. Saludos desde Monterrey, bendiciones. Gracias, hermano, un abrazo. Elder Omar Díaz dice, cada vez somos más conectados, pues ven, qué bendición. Otro nombre aquí
conocido, Cris. María Nicolasa Ramos, presente desde Colombia. Uy, casi me quedo sin esta enseñanza. Gracias, bendiciones. Qué bueno que llegaste y feliz año, María. Una bendición para ti y tu familia. A ver, creo que este mensaje ya lo explicaste, pero lo voy a leer, Cris. Ujú. Irving Terrazas Molina, saludos y bendiciones. Qué interesante regla de este referente judío. Pero en la historia, a muchos otros pueblos que no eran judíos de sangre, los consideraban judíos solo por seguir sus principios como judíos. La circuncisión, la ley, Torah, por ejemplo, los gabaonitas. Sí, Irving, buena pregunta y buen punto. Y aquí a lo que te estás refiriendo es que sí, había ciertos pueblos o ciertos grupos, y puede haber aún hoy grupos modernos que guardan ciertas costumbres culturales y pueden llevar hasta ciertas costumbres religiosas también, o ciertas creencias religiosas. Pero eso no significa que sean judíos en el sentido en el que estamos tratando el tema hoy, que es en el sentido religioso, en el sentido teológico, ¿sí? Entonces, puede haber una persona que nació en Israel y puede ser ateo, simplemente, y no tiene nada de judío más que haber nacido dentro del estado de Israel. Y bueno, eso no sería más que, no podría yo llamarme gallina simplemente porque nací en un gallinero. O familias de judíos en México que nacen siendo judíos, pero no siguen nada, absolutamente nada. Sí, hay judíos que simplemente se identifican con la etnia o con algunas costumbres o con algo de la cultura o una combinación y mezcolanza de todas estas cosas, ¿sí? Pero en realidad no es de lo que estamos hablando, sino que estamos hablando en el sentido teológico y religioso. Uh-huh. Fer Camacho, bendiciones hermanos, son de gran bendición. Excelentes temas, saludos desde San Luis de la Paz, Guanajuato, México. San Luis de la Paz. Aquí una pregunta parecida o duplicada. Perdón, y por cierto, Moni, si hay preguntas de algún otro tema, también no tiene que ser de esto. Obviamente estamos abiertos también a algún otro tipo de pregunta. Pensé que me iba a tomar más tiempo esto, pero con mucho gusto y más tiempo para interactuar con todos ustedes. Susan Farfán pregunta, y voy a leer otra también porque puede ser como lo mismo, una explicación de los sabatinos. Uh-huh. Y aquí abajo nos preguntan, es Susan Farfán también, una explicación de los que guardan el sábado, que hemos también hablado de eso. Vamos a poner un escrito acerca de esto de los que guardan el sábado. Aquí el problema es que los que están guardando el sábado lo están guardando como uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, que era guardar el sábado. Era guardar el día de reposo. Entonces, este es un tema casi que de tesis doctoral. Pero mi posición en cuanto a esto es que hay algunos que dicen que esto se llama teología de transferencia. Algunos dicen que los cristianos transfirieron este sábado, lo transfirieron al domingo, y ahora el domingo es el nuevo sábado. Y eso no es lo que pasó. Los primeros cristianos no transfirieron el sábado, no dijeron un día, se levantaron un día el domingo y dijeron, ¿por qué no empezamos a guardar mejor el domingo en vez del sábado? Y lo que sucedió son varias cosas. Primero fue que el domingo solía ser un día de trabajo en el Imperio Romano. Era un día de trabajo, como cualquier otro. Pero Constantino, como honor a la resurrección, lo convirtió en un día festivo. Ahora, eso también es independiente de lo que pasó con los primeros cristianos. Los primeros cristianos empezaron a reunirse el domingo, no porque hubieran transferido el sábado, sino por conmemorar la resurrección, porque Jesús resucitó en un domingo.
Entonces era una conmemoración de la resurrección y entonces ellos empiezan a reunirse por costumbre los domingos, no necesariamente como transfiriendo el sábado. Entonces aquí mi pregunta sería para alguien que dice que tiene que guardar el sábado de igual manera que los judíos guardaban el sábado, entonces ya estás tratando de guardar un mandamiento. Y los mandamientos se dieron para los judíos. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿eres judío? Primero. Y segundo, y aquí estoy hablando del pueblo de Dios escogido, ¿sí? Que Dios escogió, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y la respuesta aquí sería no, nosotros no tenemos que guardar el sábado porque no tenemos que guardar la ley tampoco. Y no sería nada más el sábado, serían los 400, ¿cuántos mandamientos? Sí, serían los 16,000 que se derivan de todo. Entonces, no podemos tratar de guardar la ley porque, ¿qué dice Pablo? Entonces estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Entonces, esa sería mi respuesta para los sabatinos o los sabatarianos o los que guardan el sábado o los adventistas del séptimo día también, que piensan que por guardar el sábado están haciendo algo santo que los acerca más a Dios, y eso no es cierto. Lo único que te acerca realmente a Dios es aceptar a Cristo como tu Salvador y entregarle tu vida. Eso es lo único que te va a acercar a Dios y que te va a salvar y que te va a dar vida eterna. No el guardar un sábado. Uh-huh. Así que, pero vamos a poner un escrito mucho más detallado que tenemos de esto en el blog de Veritas Fidei. Si me recuerdas, Moni, para ponerlo por ahí. Sí. Salvador Victoria, bendiciones y mucha fuerza. Gracias, Salvador. Un abrazo. Feliz año. César Nieto, saludo desde el norte de Carolina. José Villatoro, saludos desde Virginia. José, un abrazo. Bendiciones. Jacil Chil Pérez, saludos hermanos. Un saludo. Ali Michau dice, buenas noches, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Un gusto volver a escucharlos y aprender o confirmar más el conocimiento del cielo. Bendiciones, muchas gracias, un abrazo. Aquí hay una pregunta muy interesante, Chris. A ver. Andy Yancari. Pastor, buenas noches. Los testigos de Jehová están viniendo reiteradas veces a mi casa y mi hermanito menor que tiene 20 años y les acepta. Mi hermano trata de enseñarles, pero no sé si hace bien o quizá pueda terminar aceptando lo que dicen los testigos de Jehová. ¿Qué debemos hacer? A ver, mi consejo es que si uno no está bien preparado, bien cimentado en su fe y con conocimientos acerca no solo de lo que creemos y por qué lo creemos, y de qué creen los testigos de Jehová y por qué lo creen, yo digo que mejor no meterse. Ahora, también sería bueno, y Andy, te podemos compartir materiales que tenemos acerca de los testigos de Jehová. Además del podcast. Además del podcast, tenemos varios recursos de esto. Y yo me enfocaría en un blog, en una entrada en el blog del Dr. Clay Jones, que se llama Una pregunta que los testigos de Jehová no pueden contestar. Es más, la voy a buscar aquí mismo en vivo. Y si me lo permite aquí el internet, en un momento te lo pasamos. Pero la idea es que no entre uno a hablar con personas que están muy preparadas. Los testigos de Jehová están muy preparados con respuestas ya prefabricadas básicamente a todo lo que los cristianos creemos. Pero obviamente hay áreas donde podemos tener una conversación significativa con ellos. Gidio Pool dice, gracias por compartir. Bendiciones. Aquí hay una pregunta similar, Chris. Anaí Martínez dice, ¿los cristianos no debemos seguir festejando las fiestas judías? ¿Por qué no es así? Y qué buena pregunta. Déjame nada más poner...
voy a poner más bien un blog donde está ese, pero hay otros recursos para, se llama, la entrada en el blog se llama Recursos para conversar con testigos de Jehová. ¿Sí? Lo bueno es que no veníamos listos, como dicen. Y ahí te lo estoy poniendo aquí en vivo, Andy. Perdón, Moni, ¿cuál fue la pregunta? ¿Y de quién? Anaí Martínez, los cristianos no debemos seguir festejando las fiestas judías. ¿Por qué no es así? Esto es una pregunta interesante porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Hanukkah. ¿Qué se festeja en Hanukkah? Bueno, se festeja que en la rededicación del templo, del segundo templo, después de que Antíoco Epifanes desacró el templo, se rededicó el templo. Y una de las cosas que sucedieron en aquella época, según Macabeos, es que no había suficiente tiempo para que las lámparas de aceite del templo quemaran durante 7 días, que era parte del ritual que se necesitaba para rededicar el templo. Pero que Dios milagrosamente extendió la vida de este aceite por 7 días para que pudiera rededicarse el templo. Y esto los judíos lo festejan. Le llaman Hanukkah o el Festival de las Luces, porque Dios hizo que este aceite durara más de lo que normalmente sin un milagro habría durado. Entonces yo digo, bueno, ¿debe un cristiano festejar eso o no? Y mi pregunta sería, ¿por qué o por qué no? Obviamente, si le vas a dar un significado esotérico o oculto o una cosa así, no lo hagas. Obviamente eso está prohibido por la Biblia. Pero si vas a decir, qué bonita costumbre, voy a participar en esto culturalmente porque me parece bonito recordar que Dios hizo este milagro. Obviamente yo no me he puesto a analizar si este milagro realmente sucedió o no. Está fuera de los cánones de la Biblia. No me he puesto a ver las fuentes primarias, así que históricamente yo no te puedo decir que si Dios realmente extendió la vida útil de este aceite milagrosamente o no lo sé. Pero puede ser una costumbre interesante que puedes conmemorar algo que los judíos hacen. No veo por qué no, pero tenemos que tener convicción de cuando estamos celebrando alguna tradición y por qué lo estamos haciendo. Entonces, creo que debe haber un poco de equilibrio en cuanto, bueno, ¿por qué estamos festejando esto? Y lo mismo pasa con la Navidad y con muchas otras costumbres que no vienen necesariamente empotradas o derivables de la Escritura, pero que son bonitas tradiciones y si las festejamos sanamente y de una manera adecuada, no veo por qué no festejar algunas de estas costumbres judías. Pero de eso a que sea obligatorio es muy diferente. Y de eso que pienses también o le atribuyas algún beneficio espiritual porque estás participando de eso ya es otra cosa. El único que te da mérito de nuevo espiritualmente es Jesucristo. Guardar la ley y hacer rituales no te va a meritar nada más en el ámbito espiritual. Bien. Espero que me haya explicado. Gracias, Larga Chris. respuesta. Corta respuesta larga, perdón. Susan Farfán dice muchas gracias. Saludos de Michigan. Amén. Un saludo hasta Michigan. Ha de ser frío por allá ahorita. Pues, Chris, se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos, ¿qué tal si cerramos con una oración y bendiciendo a todos los que nos acompañan, bendiciendo el año y que cada vez seamos más preparados para ayudar a traer a más gente, a acercarlos a Dios, a ayudar a sus familias? Antes de irme, se me olvidó, Chris, y esto es para los que nos escribieron de los testigos de Jehová. Voy a poner el email en la pantalla. Es claro. podcast vchicaf@gmail.com de Veritas Fidei, podcastvf@gmail.com, por si necesitan más material de los testigos de Jehová, si tienen dudas, si tienen
algo que los podamos ayudar a prepararse mejor, escríbanos, por favor. Perfecto. Y bueno, ¿por qué no cerramos dándole gracias a Dios que nos permitió llegar a este nuevo año y dedicándoselo? ¿Qué les parece? Así es, y que nos permite servirlo. Adelante. Señor bendito, gracias por cada persona que nos acompaña, amigos, familia, tantas bendiciones que nos has dado empezando este año. Sabemos que va a haber luchas, que va a haber situaciones difíciles este año, pero también sabemos que vamos de tu mano y vamos confiados y vamos con la esperanza viva de que aunque pasemos por fuego, tú vas a estar de nuestra mano. Bendice a cada persona que escuche, vea o escuchará este mensaje, que tú le bendigas y le guardes, y gracias, Señor, te dedicamos este año y gracias que nos has permitido llegar hasta aquí. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Gracias, Un Chris. gusto enorme, una bendición empezar este año a tu lado. Y todos ustedes, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios los bendice. Hasta luego. Hasta luego.